Estudiantes del curso de Economía Financiera, bienvenidos a este su tercer CIPAS del curso. Les habla su tutor Emerson Oyola. Hoy es 14 de noviembre de 2025. El objetivo principal de esta sesión es resolver todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan referentes a la tarea 4 del curso que actualmente estamos desarrollando. Recuerden que esta actividad tiene como tema central lo que tiene que ver con el análisis del riesgo y la rentabilidad. ¿Cómo es esa relación simbiótica que existe entre lo que es el riesgo y lo que es la rentabilidad? Nosotros sabemos, por ejemplo, que el riesgo es la posibilidad que existe de que los resultados esperados difieran de los reales. Siempre que yo hablo de que existe riesgo en una inversión, es que existe la posibilidad de ganar o de perder. Si no existiera el riesgo, la inversión fuera 100% segura, ¿cierto? Es decir, no existía ninguna posibilidad de perder, pero el riesgo existe. ¿Que hay inversiones menos riesgosas que otras? Sí, y hay inversiones más riesgosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los bonos, los CDTs, se consideran inversiones de bajo riesgo, pero sin embargo tienen asociado un riesgo. Diferente, por ejemplo, a las acciones, que esas se consideran ya inversiones con un riesgo un poco más elevado. ¿Y qué será eso de la rentabilidad? La rentabilidad, digamos que es el beneficio que yo tengo por realizar una determinada inversión. Yo, por ejemplo, invierto 100 pesos y me gano 10, quiere decir que esa inversión tuvo una rentabilidad del 10%. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿qué relación existe entonces entre riesgo y rentabilidad? ¿Quién me responde? A ver, ¿o no existe ninguna relación? Sí, claro, profe, sí existe la relación como la rentabilidad es la utilidad que yo voy a conseguir. Si, digamos, hay riesgo, por ejemplo, financiero, pues me va a disminuir la rentabilidad, ¿no? Porque pues la empresa va a estar más endeudada, voy a disminuir mi liquidez, entiendo yo. Cuando hay riesgo, una inversión es riesgosa, ¿cómo será la rentabilidad que yo espero, que yo exijo al invertir en esa actividad que es riesgosa? A ver, ¿será que es mayor? ¿Será que es menor? ¿Cómo es la relación riesgo-rentabilidad? A mayor riesgo, ¿cómo será la rentabilidad esperada? ¿Será mayor o menor? Mayor, profe. Entre más riesgosa sea la inversión, la rentabilidad que uno espera recibir es más alta. Entre menos riesgosa sea, la rentabilidad es más baja. Es correcto. Entonces ya sabemos que riesgo, que es esa posibilidad que existe de perder o de ganar, esa posibilidad de que los resultados que yo espero difieran de los reales. Ya sé que rentabilidad es el beneficio que yo tengo a realizar una determinada inversión. Existe una relación, digamos que directa entre riesgo y rentabilidad, directa en el sentido de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. A menor riesgo, menor rentabilidad. El riesgo entonces en las finanzas se refiere a la posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados, afectando la rentabilidad de una empresa o inversión. Implica que la incertidumbre sobre los flujos de efectivos futuros y grado de exposición a pérdidas. Entonces, lo que les comentaba, efectivamente, los resultados esperados pueden diferir de los resultados reales que se obtienen en una determinada inversión. Que todas las inversiones tienen asociado un determinado nivel de riesgo, unas menos, otros mayor, pero no hay inversiones 100% seguras. Vamos a definir brevemente en qué consiste esos dos riesgos que ustedes deben analizar con relación a los ejercicios. Que uno es el riesgo económico y otro es el riesgo financiero. Ya sabemos que el riesgo económico está asociado a factores externos a la empresa, que tienen que ver con el desarrollo operativo de mi empresa, por factores externos como puede ser disminución de la demanda, cambio en la tendencia de los gustos de los consumidores. Esos factores afectan la parte operativa de la empresa. Por eso surge lo que se conoce como el riesgo económico.
Según Mascareñas, que es el autor que nosotros estamos analizando, ese riesgo económico se mide como la variabilidad del rendimiento económico, en este caso el beneficio antes de intereses o impuestos, dividido sobre el total de activos. ¿Cómo van ustedes con estos ejercicios? ¿Tienen alguna duda relacionada con el cálculo del riesgo económico? Pues, profe, yo hice el cálculo, no sé, su merced todavía no me ha realimentado el aporte que subí, entonces no sé si esté bien, pero el del riesgo financiero sí, ahí sí quedé porque no sé esa tasa de interés, de acuerdo al ejemplo que usted nos dio en la actividad pasada, no sé de dónde salió, porque se supone que vamos a trabajar el 30%, pero ahí hay dos tasas de acuerdo a los años. Entonces ahí quedé en ese ejercicio. El otro sí ya lo hice. Vamos a mirar que de acuerdo a los datos, ahora que miremos el ejemplo, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, no tenemos que calcular esa tasa de interés que a ustedes se les proporcionó, era para que ustedes con esas tasas y con base a lo invertido sacaran el pago de intereses, pero ya el informe que se les da a ustedes, ahí está el gasto financiero. No hay necesidad de hacer ese paso, pero ya lo miramos ahorita. Entonces, resumiendo, el riesgo económico, según Mascareña, nosotros lo calculamos de acuerdo a la desviación estándar de ese rendimiento económico medio. Entonces, la fórmula es el buy-in, la desviación estándar del buy-in dividido sobre los activos totales por 100. El riesgo financiero, en cambio, ya se relaciona al uso del endeudamiento que hace la empresa, al nivel de endeudamiento. Recuerden que, de acuerdo a lo que vimos en la unidad anterior, lo que tiene que ver con la estructura de capital, las empresas se financian ya sea con recursos propios o con deudas. Ese endeudamiento con deuda es lo que tiene que ver con el riesgo financiero. Cuanto mayor sea ese nivel de deuda, mayor será el riesgo financiero que corre la empresa, ya que los pagos de intereses y capital aumentan la posibilidad de que la empresa efectivamente no pueda realizar esos pagos o que entre en insolvencia. El riesgo financiero, según Mascareña, él lo define como la variación estándar del rendimiento financiero. Variación estándar del rendimiento financiero. Vamos a mirar entonces los ejemplos prácticos. ¿Me confirman que están viendo bien la pantalla o tengo que agrandarla más? ¿Están viendo los ejercicios que les estoy mostrando? Sí se ven bien, profe. Sí los están viendo. Vamos entonces con base en estos indicadores con la cuenta de resultados y el balance de situación, que es muy parecido al que ustedes tienen, vamos a realizar los cálculos en primera instancia del riesgo económico. El riesgo económico, entonces, ¿cuál es el primer paso a ver que yo debo realizar para calcular el riesgo económico? ¿O cuáles son los dos principales datos que yo debo tener? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son esos dos datos principales que yo debo tener para calcular el riesgo económico? ¿Quién me dice? A La, ver. la rentabilidad media. Sí, el EBIT. Tiene que el punto de O partida es sea, porque ¿cuál? tengo que tomar El los, dato del beneficio los antes de intereses o activos. impuestos, ¿cierto? Dos datos básicos para Ajá, yo y los realizar los cálculos. El buy-in, que es el beneficio antes de intereses o impuestos, y el dato de los activos. O sea, con esos dos datos yo realizo los cálculos. Entonces, lo primero que yo debo tener claro es cuál es ese beneficio antes de intereses o impuestos. Aquí tengo mi cuenta de resultados. De estos datos que yo tengo aquí, ¿cuál será ese buy-in? A ver. ¿O cómo lo calculo? Pues, profe, yo lo calculé sobre el beneficio bruto, porque debajo de ese, para el beneficio neto, debo descontar los intereses y lo que...
Yo lo calculé sobre ese, no sé si es correcto. Miren que yo aquí tengo el beneficio bruto, ¿cierto? Después vienen los gastos de depreciación. Después vienen los gastos financieros. Miren que el buy-in es el beneficio antes de intereses e impuestos. Es decir, que yo a este beneficio bruto, para calcular ese beneficio antes de intereses o impuestos, le debo restar los gastos de depreciación. Beneficio bruto menos gastos de depreciación. Es decir, el dato no es el beneficio bruto, el dato es beneficio bruto menos los gastos de depreciación. ¿Y entendemos por qué? Miren que si no existieran estos gastos de depreciación, el beneficio bruto fuera efectivamente ese dato que necesitamos, pero todavía falta restarle estos gastos de depreciación. Entonces, ya teniendo claro cómo voy a calcular el beneficio antes de intereses o impuestos, simplemente paso a restar para cada uno de los años. Entonces voy para el año 1. Le tomo el dato del beneficio bruto menos los gastos de depreciación. Entonces, para el año 0, perdón, el beneficio bruto es de 910.000 según los datos que yo estoy manejando y los gastos de depreciación 300.000. O sea que el buy-in para el año 0 es 610.000. Beneficio bruto menos gastos de depreciación. ¿Sí nos quedó claro el procedimiento que hicimos? Sí, profe, ya me tocó todo el ejercicio. Miren que el punto de partida es eso. O sea, si yo tengo mal ese dato del beneficio ante intereses o impuestos, de ahí para abajo todo va a estar mal también, ¿cierto? Porque ese es el punto de partida. El buy-in y los activos. Calculo ese buy-in para el año 1 de la misma forma. Tomo el beneficio bruto y le resto los gastos de depreciación. Yo ya tengo los datos del buy-in para cada uno de los años. Año 0, 610.000. Año 1, 470.000. Ahora el siguiente dato ya yo sé que son los activos. ¿De dónde tomo yo el dato de los activos? A ver, de estos dos estados financieros que a mí me proporcionan, en la cuenta de resultados y el balance de situación, ¿de dónde saco el dato de los activos? A ver, ¿de cuál estado sale el dato del total de los Del activos? ¿Será balance, profe, del balance, del del balance. balance general o el balance de situación, cierto? Entonces, mira, aquí yo tengo el dato del total de los activos. Total activo para el año 0 y total activos para el año 1. Entonces ya con esos dos datos, ya que los determiné, ya los tengo claro cuáles son, ya paso a realizar los cálculos. Ya tengo el dato del buy-in, ya tengo el dato de los activos. Entonces, lo primero que hago es calcular el promedio del buy-in. ¿Cómo se calcula un promedio? Simplemente sumo el buy-in del año 0 más el buy-in del año 1 y lo divido entre 2. Primer paso, calcular el promedio del buy-in. En este caso, mis resultados son 540.000. Segundo paso, calculo el promedio de los activos. En este caso es simplemente sumando el valor de los dos activos. Sumo y divido entre 2. Igual que hice con el buy-in, saco el promedio. Sumo y divido entre 2. ¿Cómo vamos hasta ahí? El procedimiento que estamos haciendo. ¿Sí nos quedó claro lo que hicimos hasta aquí? Sí, profe. Entonces ya yo teniendo esos dos datos, paso a calcular
la rentabilidad económica primero, que es la que me va a decir cuál es la rentabilidad de esa empresa. Para calcular la rentabilidad económica, tomo el dato del promedio del BAIN, lo multiplico por 1 menos 0,3, porque T, acuérdense que es la tasa de impuestos, estamos trabajando con la tasa de impuestos del 30%. Tasa de impuestos del 30%. Entonces tomo el BAIN, lo multiplico por 1 menos 0,3 y lo divido sobre el promedio de los activos. BAIN por 1 menos 0,3 dividido sobre el promedio de los activos. Entonces la rentabilidad económica de esta empresa es de 6,91. ¿Nos quedó claro cómo calculamos esta parte? Jóvenes, bueno, sé que algunos están conectados desde el celular, que están en el trabajo, pueden escribir en el chat, pueden activar el micrófono. Dayana, Jennifer, ¿sí nos quedó claro cómo calculamos la rentabilidad económica? Ya tengo el dato de Sí, la profe. rentabilidad económica. Igualmente, pues tengo que volver a ver la grabación después de que terminemos, porque como tengo que estar pendiente acá en el trabajo también, es complicado. Bueno, ya tengo la rentabilidad económica. Ahora voy a calcular la desviación típica del BAIN. Sabemos que la desviación típica o estándar determina a mí qué tanto varían los datos con relación a la media, es decir, qué tan volátil es en este caso ese beneficio antes de intereses o impuestos. Entonces, para eso realizo el siguiente procedimiento. Voy para el año cero. En el año cero el BAIN es de 610.000. A ese valor le resto el promedio del BAIN, que es 540.000. Entonces, 610.000 menos 540.000 me da 70.000. Para calcular la desviación estándar debo elevar este 70.000 al cuadrado. 70.000 al cuadrado me da 4.900 millones. Y hago lo mismo para el año 1. Tomo el BAIN del año 1 y le resto el promedio. Eso me da también 70.000. Elevo los 70.000 al cuadrado, me da 4.900 millones. Sumo esos dos valores y le saco la raíz cuadrada. Y esta es la desviación estándar. Entonces, repito los pasos para calcular la desviación estándar. Ya tengo el BAIN de cada año. Ya tengo el promedio del BAIN. Entonces, ahora simplemente para el año cero tomo el BAIN de ese año, le resto la desviación estándar. Hago lo mismo para el año 1, a ese dato del BAIN del año 1, le resto la media y lo elevo al cuadrado. Después sumo los dos valores y le saco la raíz cuadrada. Me da 98.995. Y ahora para aplicar o para calcular ese riesgo económico aplico la siguiente fórmula. 1 menos T dividido sobre el promedio de los activos por la desviación estándar. Entonces, aquí tengo la fórmula de riesgo económico, 1 menos 0,3 dividido sobre el promedio de los activos por la desviación estándar. En este caso, el riesgo económico es de 1,33%. Repito el procedimiento para calcular el riesgo económico.
Ya tengo el buy-in de cada año, ya tengo el buy-in promedio de cada año, procedo a calcular la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, simplemente para el año 0 tomo el buy-in del año 0, le resto el promedio del buy-in, ese resultado lo elevo al cuadrado. Hago lo mismo para el año 1. Tomo el buy-in del año 1, le resto el promedio del buy-in, ese resultado lo elevo al cuadrado. Sumo los dos resultados y le saco la raíz cuadrada y esa es la desviación estándar. Después aplico la fórmula, que es 1 menos t dividido sobre el total de activos, en este caso el promedio de los activos, por la desviación estándar. Entonces, riesgo económico, ya sé que la tasa de impuesto es del 30%, entonces es 1 menos 0,3 dividido sobre el total de activos por la desviación estándar. Esto me da 0,0126%, 0,0126, perdón, y por 100, 1,33%. Preguntas, dudas. ¿Entendieron todo o no entendieron nada? María Alejandra, ya tú habías hecho Pues sí, esos profe, a mí cálculos, ya me ¿cierto? queda un poco más claro. Ya con base en lo que usted explicó, pues yo lo tenía en Excel, simplemente el valor que estaba mal y automáticamente me calculó los otros valores. ¿Y los demás cómo van? Bueno, ya calculamos lo que tiene que ver con el riesgo económico. Vamos a pasar a lo que tiene que ver con el riesgo financiero. Para el riesgo financiero, pues continuamos con la tasa de impuesto del 30%. Entonces miremos cuáles son los pasos para yo calcular ese riesgo financiero. Paso 1 es calcular el beneficio después de intereses o impuestos. Que de hecho, si ustedes lo tienen, si ustedes miran los estados financieros que se le propiciaron, este dato ya nosotros lo tenemos. ¿Cuál será ese beneficio antes de intereses o impuestos? A ver. De hecho, no tenemos ni siquiera que calcularlo. De acuerdo a estos datos, ¿cuál será ese beneficio antes de intereses o impuestos? Perdón, después de intereses o impuestos. Miren que ya para calcular el rendimiento, el riesgo económico, yo necesito el beneficio antes de intereses o impuestos. Ya para calcular el riesgo financiero, necesito el dato del beneficio después de intereses o impuestos. Entonces, ¿cuál El será el beneficio dato que me neto, sirve? porque va después de los intereses. El Beneficio beneficio neto, neto, profe. ¿cierto? Yo de hecho aquí hice un cálculo, yo le resté a este valor que me dio del BAIN, le resté los gastos financieros, pero es lo mismo. Ya ustedes tienen el dato del beneficio neto, ¿cierto? Este es el beneficio después de intereses o impuestos. Perdón, después de intereses, para restar los impuestos. Este es el beneficio después de intereses. Ahora le voy a restar los impuestos. Entonces, simplemente tomo ese dato que yo tengo allá, son 460.000, y lo multiplico por 0,7 o por 1 menos 0,3. ¿Por qué por 0,7? Porque es 1 menos 0,3. Tomo el dato del beneficio neto, que este es el beneficio después de intereses. Me falta calcular el dato del beneficio después de impuestos. Entonces, a estos valores que yo tengo aquí del beneficio neto, para el año 0 y para el año 1, le resto los impuestos. ¿Cómo se los resto? Lo multiplico por 0,7.
Aquí tengo los datos. 460.000, que es el beneficio neto, por 0,7, eso me da 322.000 pesos. Entonces, este es el beneficio después de impuestos. Para el año 0, 322.000. Para el año 1, 238.000. Si nos queda claro entonces cómo calculo ese dato. Sí, Eso era profe. lo que preguntaba Sandra, que las tasas de interés que teníamos que multiplicar. Acá no, ya nosotros tenemos esos datos. Acá no tenemos que hacer ese procedimiento, porque acá ya sabemos cuántos son los gastos financieros. O sea, si yo tengo los gastos financieros, ya tengo el BAIN, ya sé que este beneficio neto que me está dando aquí es el beneficio después de intereses. Me falta simplemente restarle los impuestos. Restándole los impuestos, entonces ya tengo efectivamente el beneficio después de intereses o impuestos. En mi caso, para el año 1 es 322.000 y para el año, perdón, para el año 0, 322.000, para el año 1, 238.000. Ya con esos datos paso a calcular la rentabilidad financiera. ¿Cómo calculo la rentabilidad financiera? Tomo el dato del beneficio después de intereses o impuestos y lo divido sobre el total patrimonio. Beneficio después de intereses o impuestos dividido sobre total patrimonio. El total patrimonio, ya yo sé que ese dato lo tengo del balance de situación. Tengo el dato del total patrimonio. Divido el valor del beneficio después de intereses o impuestos sobre el total patrimonio. Y así tengo la rentabilidad financiera. Nos queda claro el procedimiento que hicimos entonces. Divido, repito el procedimiento. Ya sé cuál es el beneficio después de intereses o impuestos. Eso lo divido sobre el total patrimonio. A mí me da 0,7 y lo multiplico por 100, me da el 7%. Para el año 1 hago lo mismo. Tomo el beneficio después de intereses o impuestos, es decir, 238.000, y lo divido sobre el total patrimonio de ese año. Ese valor lo multiplico por 100. Entonces, para el año 1 me dio 0, me dio 7%, para el año 1, 6%. Sí nos quedó claro, jóvenes, cómo calculo la rentabilidad financiera. Sí te quedó claro el procedimiento, Sandra. Sí, profe. Sí, me toca es, ya sé cómo hacer el ejercicio, empezar a calcularlo más tardecito. Porque Yo pues desde parto ahorita del, estoy en el del trabajo dato, también. dato del beneficio neto, ¿cierto? Tengo el beneficio neto. Ese beneficio neto en este caso es el beneficio después de intereses. A ese beneficio después de intereses, ahora debo calcular el beneficio después de impuestos. Para calcularlo después de impuestos, simplemente multiplico ese beneficio neto por 0,7. Es decir, porque le debo restar el 30%. A ese beneficio neto yo le debo restar el 30%, que equivale a multiplicarlo por 0,7. Para cada uno de los años. Cuando ya tengo ese valor para cada uno de los años, lo divido entre el total patrimonio para calcular la rentabilidad financiera. Divido cada uno de esos valores entre el total patrimonio. En mi caso, para el año 0 me dio 7% y para el año 1 me dio el 6%. Entonces ya tengo la rentabilidad financiera de los 2 años.
Como por definición, el riesgo financiero es la desviación estándar de la rentabilidad financiera. Entonces ya tengo estos dos datos que hemos entendido. Para calcular la desviación estándar, debo calcular la media. Entonces sumo los dos. 7 más 6, en este caso da 13, dividido 2, la rentabilidad financiera media me da 6,5. Y ahora calculo la desviación estándar, simplemente restándole a cada uno de estos valores, le resto la media y el resultado lo elevo al cuadrado, sumo los dos valores y le saco la raíz cuadrada. Entonces empiezo con el primero. Ya sé, a mí me dio la rentabilidad financiera del primer año, del año 0, me dio 7. Entonces sería 7 menos 6,5, me da 0,5, y eso lo elevo al cuadrado, me da 0,20. Hago lo mismo para el siguiente año. La rentabilidad financiera del siguiente año me dio 6. Le resto 6 menos 6,5, me da 0,5. Eso lo elevo al cuadrado, me da 0,25. Sumo los dos valores, 0,25 más 0,25, me da 0,5 y a eso le saco la raíz cuadrada. Ese sería el riesgo financiero. Es el mismo procedimiento que sacar el del económico, solo que cambian los valores. Digamos que es incluso hasta más sencillo en el sentido de que ya tenemos los datos ya simplemente, no tenemos, por ejemplo, que calcular el buy-in como en el riesgo económico, sino que acá el beneficio después de intereses, ya sabemos que es el beneficio neto. A ese beneficio neto, yo le resto los impuestos, que equivale a multiplicarlo por 0,7. Ya tengo esos dos valores. Teniendo esos dos valores, para cada año tomo el valor del año 1, lo divido sobre el total patrimonio, tomo el valor del otro año, lo divido sobre el total patrimonio y ya tengo la rentabilidad financiera de los 2 años. Esa rentabilidad financiera de los 2 años la sumo y saco la media. Y después voy a calcular la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, tomo la rentabilidad de cada año, le resto la media y el resultado lo elevo al cuadrado. Tomo la rentabilidad del otro año, le resto la media, lo elevo al cuadrado, sumo los dos resultados y le saco la raíz cuadrada. Preguntas, dudas con esta parte del riesgo económico y el riesgo financiero. Dayana, María Alejandra, Paula, Giselle, Brigitte. Bueno, el segundo punto, por decirlo así, o los segundos cálculos que ustedes deben realizar, tiene que ver con el CAN, con el costo promedio de los activos. Recordemos que este modelo de evaluación de activo financiero, CAN, es una herramienta fundamental en finanzas que permite estimar la rentabilidad esperada de una inversión en función de su nivel de riesgo. Esta es la fórmula para que yo calcular el CAN, la rentabilidad esperada en este caso. Esa rentabilidad esperada es igual a la rentabilidad libre de riesgo o la tasa libre de riesgo más el beta de la empresa o de la acción, y eso lo multiplico por la rentabilidad de mercado menos la rentabilidad libre de riesgo.
Aquí tenemos un ejemplo. Ponemos que la tasa libre de riesgo es del 6%. Generalmente esta tasa libre de riesgo es la de los bonos del gobierno. El beta de la acción es 1.2 y la rentabilidad esperada del mercado es del 12%. Pues ya teniendo estos datos, es simplemente aplicar la fórmula. Entonces, la fórmula dice que es la rentabilidad libre de riesgo más el beta de la acción más la rentabilidad de mercado menos la tasa libre de riesgo. En este caso sería 6% más 1.2 que es el beta menos 12 menos 6. Esto me da 13.2%. Vemos que esta es la rentabilidad mínima que exigiría el inversionista por invertir en esta empresa. Vamos a mirar un ejemplo de lo que ustedes deben hacer con relación a esta parte de construir los portafolios con base en ese modelo CAN. Si están viendo la pantalla, jóvenes. Sí, profe. Entonces vamos a suponer que estos son los datos. Que la tasa libre de riesgo, en este caso suponemos que esta es la de los bonos del mercado, es de 3,5%. La rentabilidad esperada de mercado es del 11%. ¿Qué tenemos estas tres empresas? Textiles América tiene un beta de 1,30. Giradería del Sur tiene un beta de 0,30. Moda Global tiene un beta de 0,70. Tejidos Andino tiene un beta de 0,55%. Tiene que con base en este beta, recuerden que el beta lo que mide es qué tan variable es el precio de esa acción comparada con el precio de la variación del promedio de las otras acciones. Un beta de 1,30 quiere decir que la acción de este Textiles América varía en una mayor proporción a lo que varía el mercado. Es decir, si por ejemplo las acciones subieron un 10%, esta subió un 30% más. Varía en una mayor proporción a lo que varía el precio de las acciones promedio del mercado. Pues de acuerdo a esto, estas Textiles América es la empresa que tiene un mayor riesgo y Tejidos Andinos la de menor riesgo. Teniendo estos datos, yo paso a calcular la rentabilidad esperada con el modelo CAN, aplicando la fórmula. La fórmula me dice que es la rentabilidad libre de riesgo más el beta de la acción y eso lo multiplico por la diferencia entre la rentabilidad de mercado menos la rentabilidad libre de riesgo. Entonces calculo para cada uno de las tres empresas la rentabilidad esperada con el modelo CAN. Tienen que Textiles América, entonces parto de la rentabilidad libre de riesgo que es 3,5 más el beta de la acción que de Textiles América es de 1,30. Y eso lo debo multiplicar por la diferencia entre la rentabilidad de mercado que es 11 menos la rentabilidad libre de riesgo que es 3,5. Entonces, miren, yo realicé este cálculo para Textiles América, entonces eso me da 13,25. Y aplico el mismo procedimiento para las tres empresas. Calculo la rentabilidad esperada con el modelo CAN para las tres empresas. En este caso, lo que decíamos, como Textiles América es la del mayor beta, la del mayor riesgo, la rentabilidad esperada de esta empresa es mayor a la que tiene un menor riesgo, que es en este caso Textiles Andino. Si nos queda claro cómo calculamos o cómo realizamos estos cálculos a través del modelo CAN. Si nos quedó claro el procedimiento. Ya yo teniendo estos resultados, ahora voy a construir los portafolios. Para construir los portafolios, yo debo hacer unos supuestos.
Si voy a construir primero el portafolio de mayor rentabilidad, en este caso entonces le debo dar el mayor peso a Textiles América. Textiles América es la de mayor rentabilidad y la de mayor riesgo. Entonces yo voy a suponer que mi portafolio, el 50% lo voy a invertir en Textiles América, que es la de mayor riesgo. El 25% en Heladería del Sur, que es la que sigue después en riesgo, un 15% para Global SA y un 10% para Tejidos Andino. Es decir, ustedes van a distribuir su inversión en estas 4 empresas. Estos valores los pueden suponer ustedes. Es decir, yo puedo colocarle aquí, yo le coloqué 50, pero yo aquí hubiera podido colocarle a esta un 30%, a esta un 20% y a esta un 10. 50, 30, 20 y 10. Esto aquí yo debo repartir el 100% en las 4 empresas. Sea, se reparte el 100% de la inversión en las empresas de acuerdo a la Al rentabilidad riesgo. que espero obtener, ¿no? Pero pues ya Sí, uno pone los valores dependiendo como uno quiera. voy a construir primero el de mayor rentabilidad. Entonces, si es de mayor rentabilidad, en este caso la mayor rentabilidad es Textiles América, ¿cierto? Entonces yo voy a invertir el 50% en Textiles América. Después, el 25% en Heladería del Sur, 15% en Moda Global y un 10% en Tejidos Andinos. Esta es la de mayor rentabilidad. Y con base en eso, calculo cuál es la rentabilidad de ese portafolio. Para eso hago lo siguiente. ¿Cuál es la rentabilidad del portafolio? Entonces, parto del 50%. 50% es 0,5. Entonces, multiplico 0,5 por 13,25 más 0,25 por 10,30 más 0,15 por 8,75 más 0,1 por 7,62. Entonces, la rentabilidad esperada de ese portafolio es de 11,27%. O sea, eso quiere decir que esa es la rentabilidad que espero obtener de hacer esa inversión en esas empresas. En ese portafolio. Miren que estamos hablando de portafolio, de diversificar para disminuir el riesgo, ¿cierto? Cuando yo construyo un portafolio es con esa intención. Acuérdense de uno de los principios para disminuir el riesgo es no meter todos los huevos en la misma canasta. Entonces, si yo diversifico el portafolio, el riesgo puede ser menor. Este es un portafolio de mayor riesgo. ¿Por qué es el portafolio de mayor riesgo? Porque le estoy asignando el mayor peso a la empresa de mayor rentabilidad, pero esa es la empresa que tiene mayor riesgo. Miren, para que entendamos, vamos a construir ahora el otro portafolio que es el de menor riesgo. Si yo aplicara este mismo principio de distribuirme mi plata, el 100%, en esas 4 empresas, ¿a cuál le asignaría entonces el mayor peso de aquí? ¿Cuál es la de menor riesgo? A ver, La de tejidos andinos. Tejidos Andinos, ¿cierto? Entonces, si yo voy a construir, por ejemplo, el portafolio de menor riesgo, ahora le asigno en mayor peso a Tejidos Andinos. Yo le pude asignar a Tejidos Andinos un 50%, pero bueno, aquí lo puse con el 40%. El 30% para Moda Global, que es la que le sigue en menor riesgo. Miren que acá es al revés. Acá a Textiles América le asigné el 10%, que esa es la más riesgosa. Miren que el portafolio de mayor rentabilidad es el de mayor riesgo. Ahí le asigno el mayor porcentaje a la empresa que en este caso tiene la mayor rentabilidad, pero también el mayor riesgo. Y lo construyo de esa forma. Y acá es al contrario. Acá es la de menor riesgo.
Este es un portafolio más conservador. Ya yo asignándole el peso a cada uno, aplico la misma fórmula que apliqué acá. Entonces, si este es el 40%, para calcular la rentabilidad esperada de ese portafolio, tomo entonces 0.4 por 7,62 más 0.3 por 8,75 más 0,2 por 10.30 más 0,1 por 13,25. Eso me da 9,6. Entonces, mire que el portafolio de mayor rentabilidad con mayor riesgo espera una rentabilidad del 11,27%. En cambio, la de menor riesgo, una rentabilidad del 9,6%. Y ese es el procedimiento que ustedes deben hacer para calcular esos portafolios con base en la información que se les proporcionó. ¿Sí nos queda claro, Sandra, cómo hacemos esa parte? Sí, profe, ya me quedó claro. Entonces, resumo para este segundo punto. Lo primero que yo hago es calcular a través del modelo CAN la rentabilidad esperada de cada una de las empresas. Calculo la rentabilidad esperada. De acuerdo a esa rentabilidad esperada, voy a construir los portafolios. Voy a empezar con el portafolio de mayor riesgo, que se supone que es el de mayor rentabilidad. Entonces, con base en los resultados de modelo CAN, si es el de mayor riesgo, le asigno un mayor peso a la empresa de mayor riesgo y distribuyo los 100 pesos, suponiendo que voy a invertir entre las empresas. Si es el de menor riesgo, entonces hago lo mismo. A la empresa de menor riesgo le asigno la mayor participación. Preguntas, jóvenes, dudas, pueden escribir en el chat. No he visto que nadie haya escrito. Todos confirmaron la asistencia en el campus. No tienen ninguna duda, ninguna pregunta relacionada con las dos actividades, lo del cálculo de riesgo económico, riesgo financiero y lo de la construcción de los portafolios, perdón. Dudas, preguntas finales, jóvenes. No, profe, pues creo que con el ejemplo ya es volver de pronto a validar la grabación, pues como para prestar más atención, pero pues a mí me quedó claro el procedimiento. Muchas gracias. Listo, Sandra. Y los demás, si necesitan los ejemplos, pues me pueden escribir y yo se los paso con los que trabajamos hoy.
Bueno, jóvenes, Muchas entonces si gracias, no profe. hay... Yo creería que ya revisando la grabación queda, pues para mi caso ya quedaría claro porque está muy bien explicado el procedimiento. Yo en el día de mañana les estaré compartiendo la grabación por todos los medios, foros, correos, chat de Teams. Bueno, jóvenes, entonces si no hay más dudas, preguntas, podemos dar por terminada esta sesión del CIPA 3 del curso de Fundamentos de Economía Financiera, perdón. Profe, o sea que esos dos cálculos, bueno, esos tres cálculos son los que vamos a plasmar en el trabajo entregable, ¿verdad? El cálculo del riesgo económico, del riesgo financiero y del modelo CAPS. Sí, y acuérdense lo que hagan, lo que estén trabajando en el simulador. Como se les comentó en la grabación, en la web, la parte del simulador, digamos que es adicional, es extra para otorgarles puntos adicionales a ustedes. Evidenciar el trabajo que hicieron en el simulador, las decisiones que tomaron, por qué las tomaron. Bueno, profe, o sea, eso también lo puede uno incluir si va a trabajar en el simulador. La anexan en este trabajo. Ok, profe, en caso de pronto de que, bueno, digamos que en el caso mío mi compañero no ha aparecido todavía, pues si algo lo haría yo sola. Sí, igual recuerden que un solo miembro del grupo es el que toma las decisiones dentro del simulador. Si el compañero no aparece, pues usted la hace y usted la justifica. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos en una próxima ocasión. Mañana les compartiré la grabación de CIPAS por los diferentes medios.